Y los familiares, ¿cómo debemos actuar sobre el saber que mi familiar tiene cáncer y metástasis? Y mi familiar no lo sabe. ¿Cómo actuar? ¿Cómo pensar? Bueno, vamos a aprovechar como para poder compartir una reflexión que pueda ayudar a muchas personas. A ver, lo primero que me urge decir es que el conocimiento es poder. Muchas veces la pregunta nace desde el miedo, desde el desconocimiento, pero ese miedo no siempre viene de la situación en sí, sino de todo lo que nos enseñaron durante décadas acerca del cáncer. Nos programaron, nos configuraron, nos esquematizaron tan profundamente para asociar automáticamente a la palabra cáncer con sufrimiento, muerte, dolor, desesperanza, o que es una sentencia inevitable, ¿sí? Pero bueno, nos enseñaron que la enfermedad aparece por azar, que es algo que viene a atacar al organismo, que es algo que no tiene sentido, es algo contra lo que tenemos que luchar, y sin embargo, desde la visión biológica que comparto en todos mis videos, el cáncer no sería un error de la naturaleza, ni un enemigo que aparece a matarnos, sino que es una expresión de una adaptación biológica que se inicia a partir de un conflicto vivido con intensidad, de manera inesperada, dramática, en aislamiento, en soledad, con mucha carga emocional. Por eso, cuando una persona recibe un diagnóstico, más allá del nombre o de la etiqueta que cada uno le ponga a ese proceso, lo importante es comprender qué estaba ocurriendo en la vida de la persona cuando comenzó eso, ¿sí? Desde esta perspectiva, el origen de la enfermedad no estaría en el órgano, sino en el shock biológico que vivió la persona, en el DHS. La enfermedad inicia en la psique, en el cerebro, y esta psique, este cerebro es el que va a decidir, el que va a comandar a un órgano, a un tejido para estresarlo y optimizar su función y poder garantizar la supervivencia de la persona en la fase de estrés. ¿Está? Ahora bien, independientemente de la interpretación que cada uno tenga sobre el cáncer, sobre la enfermedad, yo considero que ocultar la información a una persona sobre su propio estado de salud es una decisión bastante delicada, porque si alguien no sabe qué le está ocurriendo, tampoco puede participar plenamente en cuanto a la decisión sobre su vida, sobre su tratamiento, en el caso de que elija un tratamiento, o sobre sus prioridades, o sobre las conversaciones que quiere tener, o sobre el camino que quiere elegir, o sobre los cambios que desea realizar, porque saber lo que ocurre permite elegir. Saber lo que ocurre permite preguntar, investigar, buscar, reflexionar, tomar decisiones conscientes. El saber qué es lo que tengo me permite ir a buscar cómo se originó, para qué se originó, qué situación estaba viviendo, qué conflicto biológico viví, qué necesidad quedó insatisfecha. Y muchas veces los familiares callan porque creen que están protegiendo a ese ser querido, pero otras veces ese silencio nace desde el miedo. Es un miedo, digamos, de todos esos familiares que rodean a esa persona, que rodean al paciente, pero eso no muchas veces no funciona. Y cada situación es diferente. Por supuesto, creo que toda persona merece tener la posibilidad de conocer la realidad de su situación, ¿sí? Para decidir qué hacer con esa situación. También es importante entender que un diagnóstico no define a una persona. Un ser humano es mucho más que un diagnóstico o que una etiqueta médica. Entonces no tenemos que mirar a alguien con lástima, como si ya estuviera condenado por esa mirada que muchas veces ponen los profesionales de la salud sobre esta enfermedad, o cómo transmiten la noticia o el diagnóstico
muchas veces termina siendo mucho más fuerte o mucho más importante, o es realmente lo que termina con la vida del paciente y no la enfermedad en sí, ¿sí? Lo que una persona realmente necesita generalmente es acompañamiento, comprensión, respeto, presencia. Una persona necesita sentirse escuchada, no tratada con lástima, como incapaz, o que no puede, o que no tiene el poder de decidir. ¿Sí? La persona necesita que la acompañen sin invadirla, sin imponerle miedo, sin convertir cada conversación en una predicción negativa del futuro. Por ejemplo, muchos familiares muchas veces queremos o quieren salvar a otro, pero no siempre podemos hacerlo, porque en realidad nada ni nadie nos va a salvar. Lo único que nos va a salvar es saber lo que tengo, comprender el origen, resolver el conflicto, satisfacer la necesidad, tomar decisiones, moverme, no recaer en el conflicto, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es estar presentes, acompañar, escuchar, sostener, respetar los tiempos de esa persona, respetar sus decisiones, su destino. Acompañar no significa controlar. Acompañar no significa decirle a la otra persona lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Ese acompañamiento no tiene que tener presión o condicionamiento. Acompañar tampoco significa decirle constantemente qué es lo que tiene que hacer. Significa caminar al lado de esa persona mientras atraviesa su propio proceso, ¿sí? Si decide hacer un tratamiento, acompañarla. Si decide buscar otra alternativa y resolver su conflicto de manera real y entenderlo y comprenderlo y elegir ese camino, acompañarla. Si necesita hablar de sus miedos, de lo que le pasó, escucharla, si necesita silencio, respetarlo, porque cada persona tiene su propio camino, su propia manera de afrontar las dificultades que le toca vivir o enfrentar cada situación. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que cada paciente merece información clara, apoyo y la posibilidad de tomar decisiones estando informada, ¿sí? Por eso, más allá de las creencias personales que puede tener cada uno sobre el origen de la enfermedad, creo que la familia puede cumplir, digamos, un papel fundamental en todo este proceso. ¿Sí? Evitar el pánico, evitar el miedo, evitar las presiones, evitar los secretos innecesarios y convertirse, digamos, en un espacio de apoyo donde la persona se sienta respetada, escuchada, donde conserve su dignidad, porque en definitiva la pregunta no debería ser solamente cómo actuar frente al diagnóstico, sino también cómo puedo ayudar a que mi familiar conserve su dignidad, su autonomía, su capacidad de poder decidir sobre su propia vida, porque cuando una persona siente el apoyo, el acompañamiento, se siente comprendida, respetada, atraviesa cualquier desafío de una manera diferente, ¿sí? Entonces, las 5 leyes biológicas, por ejemplo, es un conocimiento que nos empodera, que nos da soberanía sobre nuestro propio cuerpo, nos ayuda a comprender de que sí o sí detrás de ese cáncer la persona vivió una situación conflictiva aguda y que la enfermedad, el cáncer, es el esfuerzo que hace la naturaleza para mantenerte con vida. La enfermedad no viene a matar a nadie, pero muchas veces las personas estamos metidas en situaciones conflictivas durante muchísimos años, estamos adaptados durante muchísimos años, entonces después cuando viene la reparación, a veces nos quedamos sin energía para que el cuerpo pueda reparar.